3. Muerto iluminación el lobo y la luna. Todos se pusieron en pie cuando el señor de la guerra entró en la habitación. Era una sala grande situada en el complejo habitacional donde los imperiales se reunían para sus reuniones informativas regulares. Ventanas enormes de cristal blindado ofrecían vistas a las terrazas escalonadas de la ciudad arbolada y al centelleante océano situado más allá. Horus aguardó en silencio mientras 6 oficiales y servidores de la compañía del maestre de las comunicaciones analizaban su barrido rutinario en busca de material espía, y solo empezó a hablar una vez que estos activaron el mecanismo portátil de ocultación en la esquina de la habitación. Las distantes melodías del aria quedaron suprimidas inmediatamente. 2 semanas sin un acuerdo consistente, dijo Horus. Ni siquiera un plan mutuamente aceptable sobre cómo continuar. Nos contemplan con una mezcla de curiosidad y cautela, y guardan las distancias. ¿Algún comentario? Hemos agotado todas las posibilidades, señor, respondió Malogurst. Hasta el punto que me temo que estamos perdiendo el tiempo. No admitirán nada que no sea una voluntad de constituir lazos diplomáticos con vistas a intercambios comerciales y culturales. No hay forma de llevarlos hacia el tema de una alianza. O un acatamiento, comentó Abaddon en voz baja. Un intento de imponer nuestra voluntad aquí no haría más que confirmar sus peores opiniones sobre nosotros. No podemos obligarlos a un acatamiento, indicó Horus. Podemos, dijo Abaddon. Entonces lo que yo digo es que no debemos, replicó Horus. ¿Desde cuándo nos preocupamos por si herimos los sentimientos de la gente, señor?, inquirió Abaddon. Sean las que sean las diferencias, estos seres son humanos. Es su deber y su destino unirse a nosotros y permanecer a nuestro lado, para la gloria primordial de Terra. Si no quieren hacerlo, dejó la frase en el aire. Horus frunció el entrecejo. ¿Alguien más? Parece indudable que los interexianos no tienen ningún deseo de unirse a nosotros en nuestra tarea, indicó Raldoron. No se comprometerán a ir a la guerra, ni tampoco comparten nuestros objetivos e ideales. Están satisfechos con perseguir su propio destino. Sanguinius no dijo nada, permitiendo que el señor de su capítulo ofreciera la opinión de la Legión de los Ángeles Sangrientos, aunque guardó su propia y considerable influencia solo para los oídos de Horus. A lo mejor temen que intentemos conquistarlos, sugirió Loken. Quizá tienen razón, dijo Abaddon. Sus costumbres están descarriadas. Demasiado descarriadas para que les demos acceso sin forzar cambios. No libraremos una guerra aquí, declaró Horus. No podemos permitírnoslo. No nos podemos permitir abrir un conflicto en este frente. No en este momento. No en la gran escala que sojuzgar a los interexianos exigiría. Si es que necesitan que los sojuzguen. Ezequiel tiene razón, dijo Erebus en voz baja. Los interexianos, por buenas razones, estoy seguro, han construido una sociedad que está demasiado reñida con el modelo de cultura humana que el emperador ha proclamado. A menos que muestren una voluntad de adaptarse, se les debe contemplar necesariamente como enemigos de nuestra causa. A lo mejor el modelo del emperador es demasiado estricto, dijo el señor de la guerra con rotundidad. Se produjo un silencio. Varios de los presentes intercambiaron miradas de soslayo con silenciosa inquietud. «Por favor», exclamó Sanguinius, rompiendo el silencio. «¿Qué son esas expresiones que veo? ¿Realmente abrigáis la idea de que nuestro señor de la guerra tiene intención de desaar al emperador? ¿A su padre?». Lanzó una sonora carcajada ante la simple idea, y obligó a varias sonrisas a orar. Abaddon no sonreía. El emperador, amado por todos, empezó, nos concedió autoridad para llevar a cabo sus órdenes y hacer que el espacio conocido fuera seguro para los asentamientos humanos. Sus edictos son inequívocos. No debemos tolerar al alienígena, ni al psíquico incontrolado, hemos de salvaguardarnos contra la oscuridad de la disformidad y unificar los focos desplazados de la humanidad. Esa es nuestra tarea. Cualquier otra cosa es un sacrilegio contra sus deseos. Y uno de sus deseos, dijo Horus, fue que yo fuera señor de la guerra, su único regente, y me esforzara por convertir en realidad sus sueños. La cruzada nació de la era de los coniptos, Ezequiel. Nació de la guerra. Nuestro enfoque despiadado de la conquista y la limpieza se formuló en un momento en que cada forma alienígena que encontrábamos se oponía profundamente a nosotros. La guerra era la única respuesta. No existía espacio para la sutileza. Pero han transcurrido 2 siglos y nos enfrentamos a problemas diferentes. El grueso de la guerra ha analizado. Es por eso que el emperador regresó a Terra y nos dejó para que termináramos el trabajo.
Ezequiel, es evidente que los interexianos no son monstruos, ni adversarios enconados. Creo que si el emperador estuviera aquí hoy, abrazaría de inmediato la necesidad de adaptarse. No querría que destruyéramos de un modo caprichoso aquello que no tiene por qué ser destruido. Es precisamente para efectuar tales elecciones que ha depositado su confianza en mí. Paseó la mirada por todos ellos. Confía en mí para que tome las decisiones que él tomaría. Confía en que no cometa errores. Se me debe permitir la libertad de interpretar la política a seguir en su nombre. No dejaré que se me obligue a actuar con violencia simplemente para satisfacer una expectativa servil. Una tarde helada había cubierto las gradas de la ciudad, y bajo capas de follaje agitadas por la brisa del océano, las calzadas y aceras estaban iluminadas con farolas de un blanco gélido. Los deberes de Loken para aquella parte de la noche eran como escolta del perímetro. El comandante cenaba con Heptanaud y otros personajes ilustres en la casa palaciega del comandante general. Horus había conado al Mournival que esperaba usar la oportunidad para presionar informalmente a Naud en busca de unos compromisos más sustanciales, incluyendo la posibilidad de que los interexianos podrían, al menos por el momento, reconocer al emperador como la verdadera autoridad humana. Tal sugerencia no se había aventurado todavía en conversaciones formales, ya que los iteradores habían pronosticado que sería rechazada de plano. El señor de la guerra quería poner a prueba los sentimientos del comandante general sobre el tema en una atmósfera en la que cualquier ofensa podía dejarse de lado como simple conjetura. A Loken no le gustó demasiado la idea, pero confió en que su comandante la formularía con delicadeza. Era un momento incómodo, bien entrada la tercera semana de su visita cada vez más infructuosa. 2 días antes, el primarca Sanguinius se había despedido y regresado a territorio imperial con sus ángeles sangrientos. Estaba muy claro que a Horus no le gustó nada verlo marchar, pero era una medida prudente, y Sanguinius había elegido llevarla a cabo simplemente para conceder más tiempo a su hermano con los interexianos. Sanguinius regresaba para ocuparse directamente de algunas de las cuestiones que requerían con mayor urgencia la atención del señor de la guerra, y calmar así las muchas voces que suplicaban su inmediato regreso. La casa de Naud era una construcción notoriamente enorme situada cerca del centro de la ciudad. Con 6 pisos de altura, sobresalía de una de las gradas cívicas más espléndidas y estaba construida a partir de un gran armazón de hierro negro relleno de mosaicos de madera barnizada y cristales de colores. Los interexianos no permitían que extranjeros armados se movieran por su ciudad, pero se autorizó un pequeño destacamento para un personaje tan augusto como el señor de la guerra. La mayor parte del considerable contingente imperial estaba aislado en el complejo habitacional del Extrañus hasta la mañana siguiente. Turgadón y 10 hombres de su compañía seleccionados cuidadosamente se encontraban en el interior del comedor, actuando como guardia de proximidad, en tanto que Loken, con 10 de sus hombres, deambulaban por los alrededores de la casa. Loken había elegido la 6ª escuadra de la 10ª compañía, la escuadra táctica Walkure, para que montaran guardia con él. Mediante su veterano jefe, el hermano sargento Carus, había desplegado a los hombres alrededor de las zonas de acceso a la sala y concebido un sencillo ciclo de patrulla. La casa estaba tranquila, y también la ciudad. Se escuchaba el sonido de la suave brisa procedente del océano, el siseo de la exuberante vegetación, el chapoteo y campanilleo de las fuentes decorativas, y el murmullo del área en un segundo plano. Loken paseó de estancia en estancia, de sombra a luz. La mayor parte de los espacios públicos de la casa estaban iluminados mediante fuentes de luz situadas dentro de las paredes, de modo que formaban matrices de sombra y color en el interior, proyectadas por los paneles de soberbia madera y el precioso cristal coloreado insertado en las paredes. De vez en cuando se topaba con uno de los Walkure que realizaba un circuito de patrulla, e intercambiaban un saludo con la cabeza y unas pocas palabras en voz baja. Con menos frecuencia, veía sirvientes apresurados que entraban y salían del comedor llevando platos, o se cruzaba en el camino de los propios centinelas de Naud, en su mayoría glebes con armadura, que no decían nada pero lo saludaban como respuesta a su saludo. La casa de Naud contenía toda una colección de tesoros artísticos, algunos desconcertantemente fuera de la capacidad de comprensión de Loken. Las obras de arte estaban expuestas con elegancia en nichos iluminados y sobre pedestales que disponían de su propia pantalla de protección. Algunas cosas las comprendía. Retratos y bustos, pinturas y esculturas de luz, cuadros de nobles interexianos y sus familias, estudios de animales o ores silvestres, escenas de montaña, maquetas detalladas e ingeniosas de mundos no identificados, abiertas en un mecánico corte transversal como las capas de una cebolla.
En un pasillo inferior del ala oriental de la casa, Loken tropezó con una obra de arte que atrajo especialmente su atención. Era un libro viejo, grande, arrugado, iluminado y guardado dentro de su propia pantalla estuche. Las chillonas ilustraciones hechas con planchas de madera fueron lo primero que llamaron su atención, con sus imágenes de demonios y espectros, ángeles y querubines. Luego vio que estaba escrito en la antigua escritura de Terra, el idioma y la forma que había sobrevivido desde la prehistoria hasta las crónicas de Ursh, que descansaban, todavía sin terminar, en su sala de armas. Lo miró con atención. Un movimiento de la mano sobre la estática de la pantalla hizo girar las páginas. Las pasó hacia atrás hasta llegar a la primera y leyó la portada con su nítida letra estampada mediante un bloque de madera. Una maravillosa historia del mal, siendo una advertencia a la humana especie sobre los abusos de la hechicería y la seducción del demonio. Eso ha llamado su atención, ¿verdad? Loken se irguió y se dio la vuelta. Un oficial real interexiano estaba de pie a poca distancia, observándolo. Loken conocía al hombre, era uno de los comandantes subalternos de Naud. Se llamaba Mitras Tull. Lo que no se explicó fue cómo Tull había conseguido acercarse tanto sin que él se diera cuenta. Es un objeto curioso, comandante, dijo. Tull asintió y sonrió. Era un glebe, y su lanza lastrada estaba apoyada contra un pilar detrás de él. Se había quitado el visor para dejar al descubierto su rostro agradable y honesto. Una similitud. Una que... Perdone, esa es la palabra que nos hemos acostumbrado a usar para referirnos a cosas que son lo bastante antiguas como para mostrar nuestro linaje común. Una similitud. Ese libro significa tanto para ustedes como para nosotros. Estoy seguro. Es curioso, ciertamente, admitió Loken, que, por cortesía, se desabrochó el casco y se lo quitó. ¿Hay algún problema, comandante? Tull efectuó un gesto tranquilizador. No, en absoluto. Mis deberes son similares a los suyos esta noche, capitán. Seguridad. Estoy a cargo de las patrullas de la casa. Loken asintió y volvió a señalar con la mano el antiguo libro que se exhibía allí. Hábleme de esta pieza. Si dispone de tiempo. Es una noche tranquila. Tull volvió a sonreír. Se adelantó y rozó la pantalla de protección con los dedos enfundados en metal para pasar las hojas. Mi señor Hector adora este libro. Lo redactaron durante los primeros años de nuestra historia, antes de que el Estado interexiano se fundara debidamente, durante nuestra expansión hacia el exterior desde Terra. Quedan muy pocas copias. Es un tratado contra la práctica de la hechicería. ¿Naud lo adora? Preguntó Loken. ¿Cuál es la palabra que utilizan? ¿Una curiosidad? Había algo extraño en la voz de Tull, y Loken realmente se dio cuenta de que era. Aquella era la primera conversación que tenía con un representante interexiano sin que intérpretes meturge entonaran el aria como telón de fondo. Es una obra de una era oscura llena de tribulaciones, continuó Tull. Terrible y apocalíptica. Imagine, capitán, hombres de Terra viajando a las estrellas, equipados con tecnología sensacional y maravillosa, y temiendo tanto a la oscuridad que tenían que redactar tratados sobre demonios. ¿Demonios? Ya lo creo. Esto nos previene contra brujas, prácticas obscenas, espíritus familiares y las artes mediante las cuales un hombre podría transformarse en un demonio y atacar a los suyos. Algunos se convirtieron en demonios y se volvieron contra los suyos. Así que, ¿lo consideran una broma? ¿Una curiosa reversión a los tiempos de la ignorancia? No una broma, capitán, respondió Tull encogiéndose de hombros, sino un enfoque anticuado y alarmista. Los interexianos son una sociedad madura. Comprendemos la amenaza del caos muy bien, y la colocamos en el lugar que le corresponde. ¿Caos? Tull frunció el entrecejo. Sí, capitán. Caos. Pronuncia la palabra como si no la hubiera oído nunca antes. Conozco la palabra, pero usted la pronuncia como si tuviera una connotación específica. Claro, desde luego que la tiene. Ninguna raza que efectúe viajes interestelares por el cosmos puede operar sin comprender la naturaleza del caos. Damos las gracias a los Eldars por enseñarnos sus rudimentos, pero no habríamos tardado en reconocerlos sin su ayuda. Sin duda, no se puede utilizar el Immaterium durante un tiempo prolongado sin aceptar el caos como un... Su voz se apagó. Bendito sea el cielo. No lo saben, ¿verdad? No sabemos qué. Le espetó Loken. Tull empezó a reír, pero no era una burla.
Todo este tiempo hemos estado dándole largas al asunto y su señor de la guerra temiendo lo peor. Comandante, dijo Loken, dando un paso al frente, reconoceré mi ignorancia y abrazaré la iluminación, pero no permitiré que se rían de mí. Perdone. Dígame por qué debería hacerlo. Ilumíneme. Tull dejó de reír y miró a Loken a la cara fijamente. Sus ojos azules eran terriblemente fríos y penetrantes. El caos es la condenación de toda la humanidad, Loken. El caos nos sobrevivirá y bailará sobre nuestras cenizas. Todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos esforzarnos por conseguir, es reconocer su amenaza y mantenerla a raya mientras subsistamos. No es suficiente, dijo Loken. Estábamos tan equivocados, siguió Tull negando con la cabeza. ¿Sobre qué? Sobre ustedes. Sobre el imperio. Tengo que ir a ver a Naud inmediatamente y explicarle esto. Si al menos la naturaleza de esto hubiera salido antes, explíquemelo primero. Ahora. Aquí. Tull contempló a Loken durante un largo y silencioso momento, como si calculara sus opciones. Finalmente, se encogió de hombros y dijo: el caos es una fuerza primitiva del cosmos. Reside en el interior del Immaterium, lo que ustedes llaman la disformidad. Es una fuente de las más malévolas y totales de las corrupciones y maldades. Es el mayor enemigo de la humanidad, tanto interexiana como imperial, porque destruye desde el interior como un cáncer. Es insidioso. No se parece a una forma alienígena hostil que se puede derrotar o suprimir. Se extiende como una enfermedad. Está en la base de toda hechicería y magia. Vaciló y miró a Loken con una expresión de pena. Es el motivo por el que les hemos dado largas. Tiene que comprender que la primera vez que establecimos contacto, nos sentíamos llenos de júbilo, rebosantes de alegría. Por N. Contacto con nuestros parientes perdidos, contacto con Terra, después de tantísimas generaciones. Era un sueño que todos habíamos abrigado, pero debíamos tener cuidado. En los siglos transcurridos desde la última vez que tuvimos contacto con Terra, las cosas podrían haber cambiado. Había transcurrido una era de conictos y condenación. No había ninguna garantía de que los hombres, que tenían aspecto de hombres y armaban provenir de Terra en nombre de un nuevo emperador terrano, no fueran agentes del caos bajo la apariencia apropiada. No existía ninguna garantía de que mientras que los hombres interexianos habían permanecido puros, el caos no hubiera contaminado y transformado a los de Terra. No estamos, deje que termine, Loken. El caos, cuando se manifiesta, es brutal, codicioso, belicoso. Es una fuerza de insaciable destrucción. Eso es lo que nos han enseñado los Eldars y los Kinebrats, y por lo tanto los hombres puros interexianos han estado siempre preparados para frenar al caos en cualquier parte donde alce su rostro belicoso. Dígame, capitán, ¿hasta qué punto no parecen ustedes belicosos? Enormes y corpulentos, criados para combatir, impelidos a destruir, conducidos por un hombre al que llaman alegremente Señor de la Guerra. ¿Señor de la Guerra? ¿Qué clase de rango es ese? No emperador, ni comandante, ni general, sino Señor de la Guerra. La contundencia del término apesta a caos. Queremos abrazarlos, ansiamos poder hacerlo, unirnos a ustedes, estar hombro con hombro a su lado, pero les tememos, Loken. Se asemejan al enemigo que hemos sido educados para prevenir desde el momento mismo de nacer. El irresistible e implacable demonio de la guerra del caos. El dios sanguinario de la aniquilación. Ese no somos nosotros, dijo Loken, horrorizado. Lo sé, indicó Tull, asintiendo con vehemencia. Lo veo ahora. De verdad. Hemos cometido una equivocación con nuestras dilaciones. No existe mácula en ustedes. Únicamente hay la más sorprendente inocencia. Intentaré no sentirme ofendido. Tull lanzó una carcajada y cerró las manos sobre el puño derecho de Loken. No es necesario, no es necesario. Podemos mostrarles los peligros que hay que esperar. Podemos ser hermanos y griega. Se interrumpió de pronto, y apartó las manos. ¿Qué sucede?, preguntó Loken. Tull escuchaba su transmisor de comunicaciones y su rostro se oscurecía. Comprendido, respondió a través del micrófono del cuello. Acción inmediata. Volvió a mirar a Loken. Bloqueo de seguridad, capitán. ¿Le importaría? Lo siento. Esto parece muy brusco después de lo que hemos estado hablando, pero ¿podría entregarme sus armas? ¿Mis armas? Sí, capitán. Lo siento, comandante, pero no puedo hacer eso. No mientras mi comandante esté en el edificio. Tull carraspeó y encajó con cuidado el visor blindado a la armadura. Alargó la mano y agarró con cautela su lanza. Capitán Loken, dijo.
La voz surgía ahora de su equipo de comunicación: exijo que me entregue sus armas ahora mismo. ¿Por qué motivo?, inquirió él, dando un paso atrás. No tengo por qué dar una razón, maldita sea. Soy oficial de guardia en territorio interexiano. Entrégueme sus armas. Loken se encajó su propio casco. Las pantallas del visor aparecieron alarmantemente en blanco. Comprobó el subcomunicador y los canales de seguridad, intentando comunicar con Kairus, Turgadon o cualquier miembro del destacamento de escolta. Los sistemas de su traje estaban siendo bloqueados exhaustivamente. ¿Me está neutralizando?, preguntó. Los sistemas de la ciudad lo están neutralizando. Entrégueme el arma que lleva al costado, Loken. Me temo que no puedo. Mi prioridad es defender a mi comandante. Vaya, es listo, dijo Tull negando con la cabeza acorazada. Muy listo. Casi me convence. Casi consiguió que creyera que era inocente. Tull, no sé qué sucede. Por supuesto que no lo sabe. Comandante Tull, habíamos alcanzado un acuerdo, hombre a hombre. ¿Por qué hace esto? Seducción. Casi me convence. Estuvo genial, pero no lo calcularon bien. Mostraron su juego demasiado pronto. ¿Juego? ¿Qué juego? No ya. La galería de los artefactos está ardiendo. Ustedes han movido Cha. Ahora los interexianos responden. Tull, le advirtió Loken posando la mano con firmeza sobre el pomo de su espada, no me obligue a pelear. Con un rugido de rabia, el glebe blandió su lanza contra Loken. El oficial interexiano se movió con una velocidad pasmosa, e incluso con la mano apoyada en la espada, Loken no tuvo tiempo de sacarla. Se las arregló para alzar los brazos recubiertos por la armadura y desviar el golpe, y los dos que siguieron. La armadura ligera de las tropas interexianas parecía facilitar una movilidad y destreza impresionantes, quizá incrementando incluso las habilidades naturales del usuario. El ataque de Tull fue huido y profesional, rebanando el aire con la hoja de la larga lanza en ataques diseñados para obligar a Loken a retroceder y rendirse. Tull. Deténgase. Ríndase a mí, ahora. Loken no deseaba luchar, y se podía decir que tampoco tenía ni idea de qué había hecho cambiar a Tull de un modo tan repentino y total, pero desde luego no tenía intención de rendirse. El señor de la guerra estaba allí, desprotegido, y por lo que Loken sabía, se había privado a todos los agentes imperiales de la zona de los enlaces sensoriales y de comunicación. No tenía conexión con el grupo del señor de la guerra, ni con el complejo del Extrañus, y desde luego, ninguna con la OTA. Sabía que su prioridad era muy sencilla. Él era una arma, un instrumento, y tenía un propósito simple y definido: proteger la vida del señor de la guerra. Todas las demás cuestiones eran totalmente secundarias y discutibles. Se concentró. Sintió el poder en sus miembros, en la exibilidad repentinamente más cálida y activa de los músculos de polímero del revestimiento interno de su traje. Notó la vibración de la unidad de energía sobre la región baja de la espalda a medida que ésta obedecía a sus instintos y aportaba todo su poder. Hasta entonces había aparcado a manotazos los ataques de la lanza, permitiendo que Tull le estropeara la armadura. Aquello se había acabado. Lanzó el brazo, detuvo el siguiente golpe y apartó violentamente el arma a un lado con el puño. Tull se dejó llevar por el retroceso con suma pericia, girando a la vez que utilizaba el impulso para lanzar un ataque directamente al pecho de Loken. Nunca alcanzó su objetivo. Loken agarró la lanza por la base de la hoja con la mano izquierda, moviéndose con una rapidez tan impresionante como la del oficial interexiano, y la detuvo en seco. Antes de que Tull pudiera liberarla, Loken asestó un puñetazo con la derecha a la zona plana de la hoja y descabezó totalmente la lanza. La hoja salió despedida dando vueltas sobre sí misma. Tull no se amilanó, e hizo girar el arma rota para atacar a Loken con el extremo lastrado del arma como si se tratara de un garrote largo. El lobo lunar se protegió de dos violentos golpes de la bola con los bordes de sus guanteletes. Tull movió las manos sobre el asta y la lanza se cargó de repente de danzantes chispas azuladas de electricidad. Descargó otra vez la bola chisporroteante sobre Loken y se oyó un potente estallido. La potencia de la descarga de la lanza fue tal que Loken se vio lanzado al otro lado de la estancia. Aterrizó sobre el pulido suelo y patinó unos cuantos metros, mientras unas moribundas telarañas eléctricas parpadeaban por las placas blindadas del pecho. Notó el sabor de la sangre en la boca, y sintió el breve dolor, rápidamente aliviado, de magulladuras de importancia en el torso. Efectuó una tijereta con la espalda y las piernas, y se incorporó de un salto mientras Tull se aproximaba.
Desenvainó entonces su espada y, bajo la luz multicolor, la hoja de acero blanco del arma brilló como una púa de hielo en su puño. No ofreció a Tulle ninguna oportunidad de renovar el asalto como agresor. Se abalanzó sobre el hombre que lo atacaba y empezó a golpearlo violentamente con la espada, como si fuera un martillo. Tulle retrocedió, obligado a usar los restos de la lanza como herramienta para detener los golpes mientras la espada imperial arrancaba pedacitos al asta. El oficial dio un salto atrás y desenvainó su propia espada por encima de la cabeza, sacándola de la funda que llevaba a la espalda. Sujetó la larga arma plateada, unos buenos 10 dedos más larga que la de Loken, con la mano derecha, y la lanza a garrote con la izquierda. Cuando volvió a atacar, asestaba golpes con las dos. Los sentidos de Astartes de Loken previeron y respondieron a todos los ataques. Su espada se movió como una exhalación a derecha e izquierda, obligando a retroceder al bastón y deteniendo la espada con dos sonoros repiqueteos metálicos. Se abrió paso al interior de la guardia de la línea corporal de Tulle y le apartó la espada a un lado el tiempo suficiente para empujar con el hombro al oficial real en el pecho. Este trastabilló hacia atrás y Loken no le dio tregua. Volvió a blandir la espada y arrancó el bastón de la mano izquierda de su oponente. El arma rebotó por el suelo entre centelleos y descargas de energía. A continuación se enfrentaron otra vez, espada contra espada. El combate era feroz. Loken no tenía dudas sobre su propia habilidad. La había puesto a prueba demasiadas veces últimamente, y no lo había decepcionado. Pero era evidente que Tulle era un espadachín consumado y, lo que era más significativo, había aprendido su arte de una escuela de esgrima totalmente distinta. No había un lenguaje común en su combate, ni una base técnica compartida. Cada golpe, parada y estocada que intentaba uno, resultaba inexplicable y desconocido para el otro. Cada milisegundo del intercambio era una curva potencialmente letal de aprendizaje. Era casi placentero. Fascinante. Ingenioso. Esclarecedor. Loken pensó que a Lucius le habría encantado un combate así, con tantas técnicas nuevas con las que deleitarse. Pero era una pérdida de tiempo. Loken detuvo el siguiente mandoble, atrapó la muñeca derecha de su adversario con fuerza con la mano izquierda y golpeó el brazo que empuñaba la espada a la altura del codo con un limpio y deliberado tajo. Tulle se balanceó hacia atrás mientras la sangre salía a chorros por el muñón. Loken arrojó la espada y el miembro seccionado a un lado, y agarró a Tulle por el rostro, a punto de efectuar su golpe de gracia, el veloz movimiento de decapitación descendente y ascendente, pero cambió de idea y en vez de ello, golpeó la cabeza del otro con la espada, usando la hoja plana. Tulle salió despedido por los aires. Su cuerpo dio torpes volteretas laterales por el suelo y fue a detenerse contra la base de uno de los pedestales de exhibición. La sangre goteó por el pedestal formando un charco. Aquí Loken, Loken, Loken. Aulló este por su transmisor. No recibió otra cosa que silencio y estática. Pasando la espada a la mano izquierda, sacó el volter y corrió al frente. Apenas había dado 3 pasos cuando los dos sagitares entraron de un salto en la estancia. Lo vieron, y sus arcos se tensaron al instante para disparar. Loken lanzó un disparo a la pared situada detrás de ellos y los hizo estremecerse. «Soltad los arcos», ordenó a través de los altavoces del casco. El volter que empuñaba les dejó bien claro que no debían discutir la orden. Ambos dejaron caer a un lado los arcos y saetas con un repiqueteo metálico. Loken señaló a Tulle con la cabeza, sin dejar de apuntarlos con el ano. «No deseo verlo morir», dijo. «Vendad su brazo rápidamente antes de que se desangre». Titubearon y luego corrieron junto al herido. Cuando volvieron a alzar los ojos, Loken había desaparecido. Descendió por un pasillo hasta el interior de una columnata contigua, oyendo lo que era con certeza un volter que disparaba a lo lejos. Otro sagitar apareció por delante y disparó lo que parecía un láser contra él. El disparo pasó muy desviado junto a su hombro izquierdo. Loken apuntó su volter y tumbó al guerrero de espaldas. Otros 2 soldados interexianos hicieron su aparición, otro sagitar y un glebe. Loken, corriendo todavía, les disparó antes de que pudieran reaccionar. La potencia de sus disparos, los 2 dirigidos al torso, arrojó a los 2 soldados de espaldas contra la pared, desde donde resbalaron hasta el suelo. La armadura de los guerreros interexianos era muy resistente, y sus proyectiles no habían atravesado el blindaje del pecho de ninguno de los 2 hombres, aunque la violenta fuerza del impacto los había dejado fuera de combate, y probablemente había hecho papilla sus tripas. Oyó pasos y se volvió. Era Kairus y uno de sus hombres, Oltrens. Ambos empuñaban armas. «¿Qué demonios sucede, capitán?», chilló Kairus.
Venid conmigo, ordenó Loken. ¿Dónde está el resto del destacamento? No tengo ni la más mínima idea, se quejó Kairos. El comunicador no funciona. Nos están neutralizando, añadió Oltrens. La prioridad es el señor de la guerra, les aseguró Loken. Seguidme y. Se produjeron más destellos, como si fuera fuego láser. Proyectiles que se movían con tanta rapidez que no eran más que líneas de luz, descendieron como una exhalación por la columnata, tan deprisa que Loken no pudo seguirlas con la mirada. Oltrens cayó de rodillas con un fuerte estruendo metálico, atravesado por dos hechas sin plumas que habían penetrado limpiamente a través de su blindaje modelo cuarto. Penetrado limpiamente. Loken recordaba todavía la expresión divertida de Torgadón y la aseveración de Aximando. Probablemente son ceremoniales. Oltrens cayó de bruces. Estaba muerto, y no había tiempo ni ningún apotecario que convirtiera su muerte en algo provechoso. Más saetas pasaron junto a ellos como una exhalación. Loken sintió un impacto. Kairos se tambaleó cuando el dardo de un sagitar perforó totalmente su torso y se incrustó en la pared detrás del guerrero. Kairos. Siga adelante, capitán. Respondió él, arrastrando las palabras debido al dolor. Un disparo demasiado limpio. Curaré. Kairos se puso en pie y abrió fuego con su bolter de asalto disparando en automático. Roció la columnata situada frente a ellos, y Loken vio que 3 sagitares caían hechos un ovillo y explotaban bajo la atronadora descarga del arma. Su coraza se rompía, ahora. Después de 6 o 7 impactos consecutivos de proyectiles perforadores explosivos, sus armaduras cedían. ¿Hasta qué punto los hemos subestimado?, pensó Loken, y siguió adelante, con Kairos cojeando tras él. El herido ya había dejado de sangrar. Su cuerpo genéticamente mejorado había autocicatrizado las heridas de entrada y salida, y lo que fuera que el dardo sagitar había ensartado entre aquellos 2 puntos, sin duda las mejoras incorporadas a la anatomía Astartes lo compensaban ya. Juntos, se abrieron paso violentamente hasta el interior del comedor principal. La habitación era un caos. Torgadón y el resto de su destacamento cubrían al señor de la guerra mientras lo llevaban en dirección a la salida sur. No se veía ni rastro de Naud, pero los soldados interexianos disparaban al grupo de Torgadón desde una entrada en el otro extremo de la sala. El fuego de Volter iluminaba el aire. Varios cuerpos, incluido el de un lobo lunar, yacían retorcidos entre las sillas y las mesas de banquete volcadas. Loken y Kairos dirigieron su fuego hacia la lejana entrada. Tarik. Me alegro de verte, Garby. ¿Qué diablos es esto? Un error. Rugió Horus, su voz quebrándose de desesperación. Esto es una equivocación. Una equivocación. Brillantes haces de luz azotaron la pared situada junto a ellos. Dardos sagitares hendieron el aire cargado de humo. Uno de los hombres de Torgadón se dobló hacia adelante con el casco atravesado por un dardo. Equivocación o no, tenemos que salir de aquí. Ahora. Aulló Loken. Zaquías. Kiklos. Regold. Gritó Torgadón sin dejar de disparar. Uníos al capitán Loken y sacadnos de aquí. Conmigo. Gritó Loken. ¡No! Rugió el señor de la guerra. No de este modo. No podemos, fuera. Gritó a voz en cuello Loken a su comandante. El combate para conseguir escapar de la casa de Naud duró 10 minutos cargados de furia. Loken y Kairos cerraron la retaguardia con los hermanos que Torgadón les había asignado, mientras el mismo Torgadón transportaba al señor de la guerra al exterior a través de los muelles de carga del sótano. 2 veces insistió Horus en regresar, pues no quería dejar a nadie, en especial a Loken, atrás, pero, de algún modo, usando palabras que Torgadón jamás dijo a Loken, el guerrero consiguió convencerlo de no hacerlo. Cuando por N salieron a la calle, el resto de la guardia exterior de Loken se había agrupado ya junto a ellos, ampliando el muro de protección alrededor del señor de la guerra, todos excepto Jaeldon, cuya suerte no conocieron jamás. La retaguardia era un combate salvaje. Retrocediendo metro a metro por el vestíbulo de salida y el muelle de carga, el grupo de Loken se encontró bajo un fuego intenso, la mayor parte de él formado por dardos disparados por los sagitares, pero también con algunos rayos de energía procedentes de armamento pesado. Campanas y sirenas resonaban por todas partes. Zaquías cayó en el muelle de carga, con la cabeza arrancada por un rayo destructor de un blanco azulado que chamuscó las paredes. Kiklos, con el cuerpo convertido en un aletero de dardos, cayó a las puertas del vestíbulo de salida. Boca abajo, sangrando profusamente, intentó volver a disparar, pero otros 2 dardos le atravesaron el cráneo y lo clavaron a la puerta.
Kairus fue herido por otro dardo en el muslo izquierdo mientras cubría a Loken. A regolpe lo derribó una hecha que le perforó la abertura ocular derecha, y en cuanto se incorporó, otra le atravesó el cuello y acabó con él. Disparando desde detrás de él, Loken sacó a Kairus a rastros a través de la zona del muelle hasta la calle. La noche cubría la ciudad en el exterior, y el oscuro dosel de hojas siseaba bajo la brisa sobre sus cabezas. Las farolas centelleaban. A lo lejos, un resplandor rojizo iluminaba las nubes, brotando hacia lo alto desde un edificio situado en las profundidades más remotas de la ciudad escalonada. Las sirenas ululaban a su alrededor. «Estoy bien», dijo Kairus, a pesar de que era evidente que tenía problemas para mantenerse en pie. «Esa estuvo cerca, capitán». Alzó la mano y arrancó una asta sagitar que estaba clavada en la placa del hombro derecho de Loken. Era el golpe que había notado en la columnata. «No lo bastante cerca, hermano», respondió Loken. «Vamos, si es que vais a venir», gritó Torgadón, acercándose a ellos al tiempo que lanzaba una rociada de fuego de Volter muelle abajo. «Esto es un desastre», dijo Loken. «Como si no me hubiera dado cuenta», escutió Torgadón, a la vez que desenganchaba una carga explosiva del cinturón y la arrojaba al pasillo del desembarcadero. La explosión lanzó un remolino de humo y cascotes en su dirección. «Hemos de poner a salvo al señor de la guerra», indicó Torgadón. «Alexstradamus». «Hemos de», empezó Loken, asintiendo. «No», dijo una voz. Volvieron la mirada. Horus estaba de pie junto a ellos. El muelle que ardía iluminaba lateralmente su rostro y sus ojos tenían una expresión feroz. Aquella noche se había vestido para una cena, no para combatir, así que llevaba una túnica y una piel de lobo, pero quedaba bien claro por su actitud que se moría de ganas por tener una armadura y una buena espada. «Con todo respeto, señor», dijo Torgadón. «Somos la escolta designada. Está bajo nuestra responsabilidad». «No», repitió Horus. «Protegedme, por supuesto, pero no me iré en silencio. Esta noche se ha cometido un error terrible. Todo aquello por lo que hemos trabajado se ha ido a pique. Y por lo tanto, debemos sacarlo con vida», dijo Torgadón. «Tarik tiene razón, señor», añadió Loken. «Esta no es una situación que... es suficiente, hijo», respondió Horus, y alzó los ojos hacia las ramas negras que suspiraban sobre sus cabezas. «¿Qué ha ido mal?» Nauf se sintió de pronto tan ofendido. Dijo que habíamos infringido la ley. «Hablé con un hombre», dijo Loken, justo cuando las cosas se estropearon. «Me hablaba del caos». «¿Qué?» «Del caos, y de que se trata de nuestro mayor enemigo común. Temía que estuviera en nosotros. Dijo que ese era el motivo de que se mostraran tan cautelosos, porque temían que podríamos haber traído al caos con nosotros». «Señor, ¿a qué se refería?» Horus miró a Loken. Se refería a Jubal. Se refería a las cabezas susurrantes. Se refería a la disformidad. ¿Has traído a la disformidad aquí, Gabriel Loken? No, señor. Entonces la imperfección está en ellos. La gran imperfección que el emperador en persona, amado por todos, me dijo que vigilara ante todo. Dioses, deseaba que este lugar estuviera libre de ella. Que estuviera puro. Que fueran primos que pudiéramos abrazar contra nuestros pechos. Ahora conocemos la verdad. Loken negó con la cabeza. Señor, no. No creo que fuera eso a lo que se refería. Creo que estas gentes desprecian el caos, la disformidad, tanto como nosotros. Creo que solo temen que esté en nosotros, y esta noche, algo ha demostrado que su temor era justificado. ¿Cómo qué?, inquirió Torgadón con brusquedad. Tull dijo que la galería de los artefactos estaba en llamas. Esto es de lo que nos acusaron, indicó Horus, asintiendo. Robo. Engaño. Asesinato. Al parecer alguien asaltó la galería de los artefactos y asesinó al conservador. Robaron armas. ¿Qué armas, señor?, preguntó Loken. Horus sacudió la cabeza. Naud no lo dijo. Estaba demasiado ocupado acusándome desde el otro extremo de la mesa. Ahí es a donde deberíamos ir ahora. Torgadón lanzó una risa burlona. Ni hablar. Hemos de ponerlo a salvo, señor. Esa es nuestra prioridad. El señor de la guerra miró a Loken. ¿Tú también crees eso? Sí, señor. Entonces resulta que voy a tener que daros una contraorden. Respeto vuestros esfuerzos por salvaguardarme. Tomo nota de vuestra lealtad acérrima. Ahora, conducidme a la galería de los artefactos. El edificio estaba en llamas. Las pantallas de contención estallaban en las profundidades inferiores del lugar y proyectaban una cascada de llamas hacia las galerías superiores.
Un intérprete meturge, ennegrecido por el humo, salió cojeando a su encuentro. ¿Es que no han pecado suficiente?, preguntó, lleno de odio. ¿Qué es lo que cree que hemos hecho?, preguntó Horus. Un asesinato despreciable. Azeroth está muerto. La galería arde. Podrían haber solicitado conocer nuestras armas. No era necesario matar para obtenerlas. Nosotros no hemos hecho nada, respondió Horus, negando con la cabeza. El hombre se echó a reír y luego cayó al suelo. Ayudadlo, dijo Horus. Montones de cenizas caían sobre ellos, lloviendo desde un cielo negro y asfixiante. El fuego se había extendido al bosque que discurría sobre sus cabezas, y la calle estaba iluminada por las llamas. En la atmósfera optaba un olor fétido a vegetación quemada, y en calles situadas en terrazas inferiores, cientos de guras se reunían y alzaban los ojos hacia el fuego. Un pánico y horror enormes se extendían por Xenovia Principis. Nos temían desde el principio, dijo el señor de la guerra. Sospechaban de nosotros, y ahora esto. Creerán que no se equivocaban al hacerlo. Se están reuniendo guerreros enemigos en las escaleras de acceso, advirtió Kairos. ¿Enemigos?, rió Horus. ¿Cuándo se convirtieron en el enemigo? Son hombres como nosotros. Elevó una mirada iracunda al cielo nocturno, echó la cabeza hacia atrás y prorrió un juramento dirigido a las estrellas. Luego, su voz descendió hasta convertirse en un susurro, aunque Loken estaba lo bastante cerca para poder oír sus palabras. ¿Por qué me has puesto esta prueba, padre? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? Es demasiado cruel. Demasiado cruel. ¿Por qué me has dejado para que haga esto yo solo? Las formaciones interexianas se aproximaban. Loken escuchó cascos repiqueteando sobre las losas, y vio las guras de los sagitares montados recortadas contra las llamas. Dardos, igual que lágrimas brillantes, empezaron a llover a través de la noche, clavándose en el suelo y las paredes cercanas. Mi señor, no más demoras, instó Torgadón. También se concentraban los glebes, y sus lanzas en movimiento eran como tallos negros recortándose en el resplandor anaranjado. Las chispas volaban como oraciones perdidas hacia el cielo. «Deteños», rugió Horus a los soldados que avanzaban. «En nombre del emperador de la humanidad. Exijo hablar con Naud. Id a buscarlo ahora». La única respuesta fue otra oleada de saetas. El lobo lunar situado junto a Torgadón cayó muerto, y otro se tambaleó hacia atrás, herido. Una hecha se incrustó en el brazo izquierdo del señor de la guerra, quien, sin un gesto de dolor, se la arrancó, y contempló cómo la sangre salpicaba las losas a sus pies. Fue hacia el Astartes caído, se inclinó y recogió el volter y la espada del soldado. Fue su equivocación, dijo a Loken y a Torgadón. Su maldita equivocación. No nuestra. Si van a temernos, entonces vamos a darles buenos motivos para ello. Alzó la espada que empuñaba. Por el emperador. Aulló en tónico. Iluminémoslos. Lupercal. Lupercal. Respondió el puñado de guerreros que lo rodeaba. Cayeron directamente sobre los sagitares que cargaban, proyectando haces de luz cegadora en la estrecha calle con los disparos de sus volters. Los corceles robots se hicieron anicos y se desplomaron, con los hombres desprendiéndose de ellos con los brazos extendidos. Horus avanzaba ya a su encuentro, lanzando mandobles con la espada contra los ancos de acero y los pechos cubiertos de corazas. Su primer golpe lanzó a un hombre caballo por los aires, los cascos pateando, que fue a estrellarse de espaldas contra las situadas detrás de él. Lupercal. Aulló Loken, corriendo a colocarse al lado derecho del señor de la guerra y balanceando la espada con las dos manos. Torgadón cubrió el lado izquierdo, eliminando a un trío de glebes. Luego utilizó una lanza arrebatada a uno de ellos para golpear al grupo que apareció a continuación. Los soldados interexianos, algunos chillando, se vieron obligados a retroceder escaleras abajo o cayeron por encima de la barandilla de piedra de la calle y fueron a parar a la terraza situada debajo. De todas las batallas que Loken había librado junto a su comandante, aquella fue la más feroz, la más triste, la más despiadada. Mostrando los dientes bajo la luz de las llamas, blandiendo la espada contra el enemigo en todas direcciones, Horus parecía más noble de lo que Loken lo había visto jamás. Recordaría aquel momento años después, cuando el destino efectuó su cruel jugarreta y el sentido común se invirtió. Recordaría a Horus, señor de la guerra, en aquella calle estrecha iluminada por las llamas, defendiendo el honor y el valor inexhible del imperio de la humanidad.
Tendrían que haberse pintado frescos, escrito poemas, compuesto sinfonías, para celebrar aquel instante en que Horus realizó su declaración más absoluta de devoción al trono. Y a su padre. No habría nada de eso. El odioso futuro engulló tales posibilidades, engulló también el recuerdo, hasta que el hecho mismo de aquella nobleza se convirtió en algo imposible de creer. Los guerreros enemigos, y eran guerreros enemigos en aquellos momentos, taponaron la calle, empujando al señor de la guerra y a los pocos escoltas que quedaban a formar un círculo cerrado. Una última resistencia. Curiosamente era como lo había imaginado, aquella noche en el jardín, al efectuar su juramento. Una espléndida y postrera resistencia contra un enemigo desconocido, combatiendo al lado de Horus. Estaba cubierto de sangre, la armadura con agujeros y abolladuras en un centenar de lugares. No vaciló. A través del humo que ocultaba en lo alto, Loken vislumbró una luna pequeña que brillaba en la esquina de aquel firmamento extraño. De un modo muy apropiado, se reflejaba en el espejo reluciente del océano en medio de la bahía. Lupercal. Gritó Loken.